Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 30, versículos 40 al 43. Voy a comenzar a leer desde el versículo 35. Esto fue después que Labán aceptó hacer el trato con Jacob. Jacob cuidaría de los rebaños de Labán, pero todos los rebaños manchados o moteados o rayados y los corderos negros serían para Jacob. Y todos los que nacieran manchados, moteados, rayados y corderos negros serían para Jacob también. Versículo 35. Aquel mismo día apartó Labán los machos cabríos rayados o manchados y todas las cabras moteadas o manchadas y todo lo que tenía algo de blanco, y de entre los corderos todos los negros, y lo puso todo al cuidado de sus hijos. Y puso una distancia de 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba el resto de los rebaños de Labán. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y les sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas. Y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños, en los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber, y se apareaban cuando venían a beber. Así se apareaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Versículos 40 al 42. Jacob apartó los corderos y puso los rebaños en dirección a lo rayado, y a todo lo negro en el rebaño de Labán. Y puso su propio rebaño aparte, no lo puso con el rebaño de Labán. Además, cada vez que los más robustos del rebaño se apareaban, Jacob ponía las varas a la vista del rebaño en los canales, para que se aparearan frente a las varas. Pero cuando el rebaño era débil, no las ponía, de manera que las crías débiles vinieron a ser de Labán y las robustas de Jacob. ¿Cómo es que Jacob hizo que sus rebaños y corderos se reproducieran, y corderos negros se reproducieran tan rápido? Recuerden que los rebaños moteados y rayados, manchados, no eran comunes, y los corderos negros tampoco se reproducían tan a menudo. Pero noten que no se reproducía tan a menudo, pero eran de gran valor. Las ovejas eran en su mayoría blancas y las cabras chocolates y negras, no rayadas ni manchadas ni moteadas. Mencionamos en el podcast anterior que en ese entonces la gente era supersticiosa, practicaban adivinación, costumbres paganas y creían en dioses paganos. Hay 2 razones por las que Jacob usó las varas de estas plantas o los tallos de estas plantas. Esta parte, como había mencionado antes, sinceramente me costó entenderla y tuve que investigar hasta que por fin comprendí lo que pasó. Hay 2 razones por las que Jacob usó las varas o los tallos de estas plantas específicas. Primero, Jacob se aprovechó de las creencias y tradiciones paganas y supersticiones de la gente en aquella época, de aquel lugar, y lo usó a su ventaja, especialmente para que Labán y sus hijos creyeran que gracias a esas varas o tallos rayados, de que esa era la razón por la que sus rebaños salían manchados, moteados y los corderos negros, pudiendo así Jacob reproducir sus animales y sin tener que revelarles a ellos su verdadera técnica. En el versículo 40 dice que Jacob
Él apartó los corderos y puso los rebaños en dirección a lo rayado y a todo lo negro en el rebaño de Labán. Pero ¿qué hizo Jacob con sus propios rebaños? Él los apartó, no los mantuvo mezclados con los de Labán. Jacob apartó sus rebaños. Fíjense que apartó los más robustos de los débiles. Solo los robustos se apareaban entre sí. Genéticamente funcionó así. Los robustos con los robustos apareaban los rebaños rayados y corderos negros. Y entonces los débiles los dejó aparte. No los mezclaba con los otros. Esos eran los de Labán. Cuando los robustos y fuertes estaban listos para aparear, él los ponía en el agua con las varas rayadas para que se aparearan entre sí, ahí en los abregaderos donde bebían agua. O sea que primero él los separó. En realidad tenían dos grupos, los rebaños rayados, moteados, y los corderos negros, que eran los robustos y fuertes. Y el otro grupo eran los débiles, los que se reproducían más a menudo, pero no eran así de gran valor, los de Labán. Lo que pasa es que los mejores rebaños y cabras, o sea, los más robustos y fuertes, él los separó. Y estos eran muchas veces lo que se le dice híbridos, o sea, de razas mixtas. Y los débiles no lo mezcló con los de razas, con los híbridos, pues, con los fuertes. Los híbridos de razas mixtas generalmente portaban genes recesivos. Cuando Jacob cruzaba dos animales con los mismos genes recesivos, estos nacían manchados y rayados. Esto es a lo que llamamos Mendelian Genetics. Un botánico, Gregor Mendel, él era un monje austríaco y él hizo experimentos con las plantas, flores y cosas así, y asimismo funciona con los animales. Lo que hizo Jacob es que cuando se mezclan los más fuertes y robustos, los híbridos, los que tienen los genes recesivos, los mezclaban entre ellos, entre su misma clase, produciendo así estos tipos de animales, los manchados, los moteados, así como lo mencioné antes. Entonces, Jacob sabía lo que hacía, pero, o sea, todos ellos sabían lo que hacían porque tenían buenos resultados de esa manera, aunque no sabían por qué. Y como dice aquí, también Jacob separó los débiles para que no se mezclaran con los más fuertes. Entonces, Jacob mantuvo los más débiles entre ellos, o sea, se apareaban débiles con débiles. Por lo tanto, los rebaños y los corderos de Labán se debilitaban cada vez más, mientras que los de Jacob crecían más fuertes y salían moteados, manchados, y los corderos negros. Y Labán, al inspeccionarlos, se dio cuenta que Jacob tenían las mejores cabras y corderos, mientras que las de él no eran así, pues. Y así fue como Jacob multiplicó sus riquezas. Estos que eran moteados o manchados y los corderos negros los fue cambiando o vendiendo por camellos, siervos y siervas, asnos, y así fue que como fue creciendo, pues. Y él se volvió tan bueno practicando esto de la cría selectiva que al pasar los años, él se volvió bien rico cuando ya era hora de regresarse a su casa, a la casa de sus padres. Es por eso que en el versículo 37 y 39, se los voy a leer de nuevo. Dice, entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y les sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas, y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños, en los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber,
y se apareaban cuando venían a beber. Así se apareaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Es por eso que salían los animales así, manchados. Esos eran los más fuertes, no los más débiles, no los animales débiles. Me refiero a débiles a sus genes, pues, a los que no tenían genes recesivos, los que no eran híbridos. Hay muchas supersticiones que dicen que los animales cuando se están apareando y ven cosas rayadas o moteadas mientras se aparean, estos salen así, que nacen así. Pero esta es superstición, como lo mencioné antes. Y esta es la razón por la que Jacob hizo esto, para que Labán y sus hijos no descubrieran cómo Jacob hacía la cría selectiva, o sea, su método. Fue muy astuto él, y así se enriqueció. Jacob entendía de esto. Toda su vida lo había hecho. Labán y sus hijos se enfocaron en sus supersticiones y no vieron lo que Jacob en realidad estaba haciendo. La segunda razón por la que Jacob usó las varas de álamo, de almendro y de plátano eran porque estas contenían o contienen una sustancia tóxica. Y cuando se combinaban estas tres sustancias tóxicas en cantidades pequeñas y estas se diluían en el agua, esto actualmente aumentaba el ciclo extra en los animales. ¿Cómo así? Aumentando la disposición de las hembras para procrearse. Las hace, como quien dice, como se dice, pues las hace entrar en celo. En inglés se le dice in heat. ¿Dónde habrá aprendido Jacob todo esto? Pues primero diría que en su casa. Mientras Esaú cazaba y Jacob era un hombre de su casa, Jacob atendía los negocios de sus padres. Hasta cocinaba. O sea, él estaba cocinando cuando Esaú le vendió el derecho de primogenitura. Pero Jacob, recuerden que él conocía de ganado. Era lo que hacían sus padres. Se dedicaban a la agricultura, al ganado y todo eso. Mientras que su hermano Esaú se dedicaba al deporte, a la cacería. Era todo lo contrario a Jacob. Y Jacob hizo esto por años. Y por otro lado, ¿cómo supo esto Jacob, lo de los animales moteados y todo eso? Y que además sus riquezas se iban a multiplicar. En el próximo podcast vamos a ver que Dios se le aparece a Jacob, o el ángel del Señor, más bien, y le dice en un sueño. No dice en la Biblia cuándo ese sueño pudo haber pasado, pudo haber sido. Si fue cuando Jacob trabajó para Labán antes de hacer su trato con él, o si fue durante los 14 años que Jacob estuvo trabajando para Labán, o después de eso, o sea, quién sabe. Pero esto aparece en Génesis capítulo 31, versículos 10 y 11. Se los voy a leer rápidamente. Y dice, y sucedió que por el tiempo, cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos y vi en sueños que los machos cabríos que cubrían las hembras eran rayados, moteados y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño, Jacob, y yo respondí, aquí estoy. Y él dijo, levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. O sea, él le enseñó lo de los rebaños y corderos robustos y fuertes. Y quién sabe, pudiese ser que ese sueño fue el que lo impulsó a hacer ese trato con Labán, de que Jacob fuese el que obtendría los rebaños manchados, moteados, rayados y los corderos negros. No dice exactamente cuándo pasó ese sueño, pero así fue y luego Dios le dijo que saliera de esas tierras. Eventualmente Jacob fue tan rico que Labán, sus hijos y Jacob
ya no podían estar en el mismo lugar. Y es más, Labán hasta cambia su comportamiento hacia Jacob. Esto lo veremos en el próximo podcast. Y por último, el versículo 43. El último versículo dice así: Así prosperó el hombre, refiriéndose a Jacob, en gran manera, y tuvo grandes rebaños, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. O sea que así Jacob fue incrementando sus riquezas, ya sea vendiendo estos corderos negros y los rebaños moteados y manchados que eran de gran valor, o intercambiándolos por siervos y siervas, camellos, asnos y todo eso. Y veremos más adelante que Jacob atribuye todas sus riquezas al Señor. Jacob le da crédito a Dios por su éxito, afirmando que Dios mismo hizo que el rebaño diera a luz a la nueva descendencia de color, o sea, los colores rayados, moteados, manchados y los corderos negros. O sea, que esto no se trataba simplemente de la inteligencia o lo astuto que fue Jacob, sino de la intervención divina en el cumplimiento del propósito de Dios. Jacob tuvo fe en que Dios lo iba a bendecir. Cuando Jacob hizo ese trato con Labán, él demostró su fe en Dios, en que Dios lo bendeciría. La petición de Jacob para los animales moteados y manchados mostraba la fe de que Dios lo bendeciría, la fe de Jacob. En otras palabras, al reproducirse tanto los rebaños moteados y todo esto validó la fe de Jacob en la provisión divina y sirvió como un ejemplo de la fidelidad de Dios con el pacto que él había hecho con su pueblo. Todo esto, la genética animal, de eso de los animales moteados y manchados y todo eso, se ajusta a un marco que reconoce la soberanía de Dios sobre la creación, ya sea que sea puramente natural o dirigida divinamente. La Escritura postula a un creador capaz de influir en los resultados mucho más allá del cálculo humano. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.